bienvenidos en un nuevo capítulo del programa Páginas de Nuestra Historia. Estamos en el Museo Regional de Magallanes dentro del convenio de colaboración que tiene la Universidad de Magallanes con el Museo Regional y la DIVAM. Y en este provechoso encuentro, ¿cierto? Desarrollamos este programa que básicamente está destinado a que la comunidad en general conozca una serie de temas icónicos dentro del desarrollo de Magallanes y analizado por profesores tanto de aula como de universidad, que bajen estos temas del Olimpo, de los papers y del conocimiento al conocimiento real de la gente a pie, de toda la gente que le encantan estos temas, ¿ya? La literatura regional, ¿cierto? Es muy consumida por el magallánico y a la gente le interesan mucho estos temas. Y para el tema que nos vamos a enfocar hoy día, que es el quinto centenario, preparando el quinto centenario y el mítico viaje de Magallanes, tenemos a dos invitados también bien potentes de la Universidad de Magallanes. Primero, doctor de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Sociales de acá de la universidad, profesor, trabaja actualmente en la universidad, en el Instituto de la Patagonia, don Marcelo Mayola. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí. Y también nos acompaña también un amigo de la casa acá del museo, don Francisco Torres, profesor de la Universidad de Magallanes, magíster en Ciencias Sociales, jefe de carrera de Historia, así que también tiene mucho que decir sobre cómo vamos, cómo vemos y cómo estamos formando a quienes van a entregar las nuevas visiones de la historia de Magallanes. Francisco, bienvenido también al programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, por la presentación. Muy bien. Oigan, y amigos, primero, partiendo con el personaje mismo de Magallanes y de nuestra identidad, ¿cierto? Somos todos magallánicos, ya es algo bien icónico, ¿cierto? En hacernos llamar por otra persona, ¿cierto? Como un grupo unido. Así que es interesante el tema de la magallanidad del territorio. ¿Consideras, Marcelo, que Magallanes es el personaje más importante dentro de la historia local? O por lo menos que así la historia lo presenta. Bueno, por lo menos los hechos así lo corroboran y lo recordamos hasta el día de hoy. La región, el Día de la Región, está marcado justamente por el 21 de octubre, fecha en que las embarcaciones de la expedición de la flota de las Molucas, como se le denominó esta gran expedición, penetran en la costa oriental del estrecho de Magallanes. No vaya a pensar la gente de que Magallanes llegó y bautizó el estrecho, este estrecho se va a llamar Estrecho de Magallanes, sino que le llamó de Todos los Santos por la celebración que recordaba el calendario en ese momento, pero posteriormente la posteridad haría que este paso interoceánico sería recordado con el nombre del navegante portugués, ¿ya? Y a partir de ahí la región, quienes viven en la región, ¿ya? Todo está asignado por Magallanes, como tú bien señalas, la magallanidad, ¿ya?, de los habitantes del territorio, e incluso más, que como el profesor Martínez lo señala, que extiende ese concepto a todo Chile, ya como un afán de reivindicatorio, en cuanto que la academia, ya los historiadores del centro de nuestro país no reconocen mucho lo que sucede en esta parte de nuestro territorio. Sí, claro que sí. Oye, Francisco, tú igual sobre el personaje mismo, Fernando o Hernando de Magallanes y su representación en la comunidad local. ¿Cómo considera la importancia de Magallanes en los magallánicos? Es el personaje más importante dentro de la historia de la región, no solamente porque descubre, ¿cierto?, el hito geográfico que da sentido a la región en sí, sino que marca su expedición y el proceso marca muchos de los elementos singulares de la historia de Magallanes. La región todas las regiones de Chile tienen elementos que lo hacen distintiva, pero la región de Magallanes tiene una serie de aspectos que lo separa de la lógica de la historia nacional. La expedición de Magallanes es el punto de inicio de ese proceso de diferenciación. Y de ahí se extiende que cuando nosotros usamos su apellido para nombrar distintos fenómenos, queda esa identidad. Ahora, hoy día yo creo que la identidad va más a la región en sí. O sea, Magallanes puede ser entendido como el padre de la figura de esta región singular,
pero la región ha construido su identidad por estas singularidades geográficas, demográficas, sociales, históricas. Pero el iniciador de eso fue Hernando. Yo hoy día tengo seguridad de que el 100% de los habitantes reconocen la figura de Hernando. No sé cuánto conocen en detalle. Yo creo que ahí hay un trabajo que la misma región está en deuda, ¿no? Frente a la historia de la cual nosotros estamos muy orgullosos, pero quizás no socializamos y no conversamos tanto como deberíamos. Sí. Oye, y entrando en lo medular del viaje, más que con datos de cuándo partió, datos que se pueden revisar luego en libros, en realidad, ¿lo consideran que, Marcelo, que es el viaje más importante en la historia de la humanidad, como se ha planteado? ¿Está dentro de esta triada de hechos, la verdad, realmente importantes e heroicos? ¿O en realidad nosotros como magallánicos estamos sobrevalorando un viaje que bueno, fue un viaje de su época nomás? Sí, sí. Sí, mira, yo creo que en efecto es uno de los viajes más memorables que se hayan realizado. De partida, el resultado de esta expedición fue la primera circunnavegación al globo, ¿ya? Similar al viaje de Colón, ya sin restarle méritos al viaje de Colón y los que vinieron posteriormente a Colón. Lo que hizo Magallanes fue, como muchos otros, aventurarse a lugares desconocidos, ¿ya? Y sabemos que Magallanes no pudo regresar y culminar el viaje, sino que lo culminó su otro miembro de la expedición, Elcano, pero en efecto por la trascendencia, no solamente que para nosotros es importante porque descubrió el estrecho, ya mencionó lo que después sería o denominó la Tierra del Fuego, Patagonia, etcétera, pero descubre este paso interoceánico, ya, y que en el fondo marcaría el inicio de un gran proceso, ya, que podemos identificar incluso como un hito para quienes señalan que en este periodo, siglo XV, siglo XVI, es donde se inicia la globalización. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el viaje de Magallanes es, si no uno de los principales en la historia universal. Ya que eso debieran saber los magallánicos. Cuando hablamos de la historia de Magallanes, muchos de sus hechos están muy relacionados de cerca con la historia universal. Sí, de hecho, es difícil decir que es el más importante porque es difícil comparar procesos. ¿Ya? Son distintas épocas. De hecho, el viaje de Colón está conectado con el viaje de Magallanes. El viaje de Magallanes, de alguna manera, es una extensión de la misión de Colón. Buscaban, el objetivo final era el mismo. Yo, de hecho, creo que la región subvalora un poco el viaje. Sí. ¿Ya? Yo creo que, por ejemplo, si tú vas a Portugal, por ejemplo, si tú vas a España, yo creo que el valor que le dan a Magallanes como explorador y su aporte a la historia universal es mucho más alto que la comunidad magallánica le entrega. Quizá por un fenómeno de cercanía, ¿no? Para nosotros está tan cerca y tan permanente el estrecho que nosotros pensamos, bueno, descubrió algo que está ahí y lo vemos todos los días y nos cuesta identificar la importancia que en ese momento estuvo. En ese momento el estrecho de Magallanes es la única conexión entre los dos de los océanos más importantes y a través de esos dos océanos se conectan todos los continentes. Entonces lo que hizo Magallanes fue descubrir la llave de conexión de las grandes rutas globales que van a determinar desde ese siglo en adelante los procesos de conexión económico, etc. Y eso yo creo que lo tienen muy claro afuera, o más claro afuera que lo tenemos nosotros acá internamente. Así que no, dentro del top 5 yo creo que mayores... Claro. Sí, indudablemente. Oye, claro, San Julián, por ejemplo, la valoración del sur argentino sobre el personaje. Ahora nos estamos acercando un poco, pero en realidad en la Patagonia Argentina también es bien destacado el personaje. Bueno, hasta turísticamente se desarrolla. Sí. Bueno, me parece que hace 2 años, 1 año y medio, en la Universidad de Magallanes se firmó un convenio con una red de ciudades magallánicas que se pusieron el apodo, que son ciudades que se reconocen como conectadas por la expedición de Magallanes. Para nosotros fue un poco una novedad, ¿no? Pero cada vez que nos conectamos hacia afuera con el tema de Magallanes, descubrimos que Magallanes es conocido afuera, mucho más conocido de lo que quizá se rescata acá. Claro, tú señalas lo de San Julián, de hecho, entiendo que es una iniciativa del gobierno provincial lo que se realizó con la réplica de la nao Victoria en San Julián. Y aquí hay una nao Victoria, una réplica, pero es un esfuerzo particular, privado, lo que se condice con lo que señala Francisco acá de la valoración que se da no tanto a la figura de Magallanes, sino que al hecho trascendental que significó este viaje circunnavegatorio. Por lo tanto, hay una deuda ahí
que hay que decirlo, eso sí, que se ha ido de a poco ya achicando, porque sigue siendo una deuda, ¿ya? Y hay varios hitos que van a contribuir, porque se están haciendo muchas cosas, quizás en el transcurso de la conversación lo vayamos mencionando, que tienden a saldar esta deuda. Sí, bueno, y el uso también turístico de esta ruta, ¿cierto? De repente dentro del listado de ciudad aparece Ushuaia, digo, ¿en qué momento Magallanes llegó tan abajo? No me calza mucho, pero claro, el valor que tiene y acercándonos al quinto centenario, que va a ser un hito realmente importante. Oye, sobre el mismo tema de Magallanes, la verdad que tiene muchas aristas, y yo me quisiera centrar y que nos conversemos un poco sobre la importancia del monumento, porque en realidad está en el centro de la plaza de Punta Arenas. Todos quienes fuimos niños en Magallanes también tenemos una foto por ahí, ¿cierto? Y este monumento que tiene también son muchas lecturas. ¿Cuál es tu impresión, Marcelo? Sé más o menos a dónde apunta. Así como, en forma general, decir que ese monumento fue inaugurado ¿Por cuarto centenario? Para el cuarto centenario, en 1920, en diciembre de 1920, y gracias al aporte, a la donación de José Menéndez, ya figura pionero, ya para algunos, para otros no tanto, relacionado con el tema de el exterminio ya de los pueblos aborígenes, la instalación de la ganadería, ya. Pero bueno, este monumento, si bien es cierto, puede tener varias lecturas, ¿ya? Viene a ser un símbolo no solamente conmemorativo del viaje de Magallanes, sino también hoy en día es un símbolo, un ícono de la ciudad de Punta Arenas. Es el lugar donde llegan los turistas a sacarse fotos, pero también es un lugar que refleja lo que señalábamos, el poco conocimiento que tiene nuestra comunidad de su historia, de su identidad. Ya, el ejemplo que siempre saco yo cuando converso con los alumnos, de toda la gente llega, se saca foto para darle un beso al indio patagón, pero resulta que al que se le da un beso no es un indio patagón, sino que es un Selknam. El patagón está en la cara contraria del monumento, por lo tanto da para mucho ese tema, pero el monumento sin duda es importante. Fue, si no me equivoco, el tercer gran monumento que se realizó, que se erigió en la ciudad. El primero fue el que está en Avenida Colón. El Cóndor. Sí, el claro. Cóndor. Ese fue el primer monumento. Claro. Sí, 1910. Y el de la Hernando Magallanes sería el tercero. Se inauguró poquito pasado en la fecha, pero sí, se inauguró con la visita de grandes personalidades. Sí. Oye, Francisco, para ti igual el monumento, porque en realidad hay han aparecido muchos textos, igual que se cuestiona incluso la forma, Magallanes arriba, por sobre los indígenas. ¿Tú lees así como bajo el agua o en realidad es como es una exageración y el conjunto arquitectónico en realidad demuestra el hecho? ¿Tu apreciación? Es parte de un proceso de discusión que se está dando no solamente en la región en los últimos años, sino a nivel occidental. Hay toda una revisión de los procesos anteriores y cómo eso tiene que ver con los monumentos, con el nombramiento de calles, etcétera, de distintas instituciones. En el caso de la región, es muy complicado valorizar, analizar bajo nuestros parámetros el contexto en el cual el monumento fue instalado a comienzos del siglo XX. Y yo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que es importante saberlo. Yo creo que por eso el rescate de la historia regional es relevante, para que todos sepamos en qué contexto pasó y qué es lo que sucedió. Ahora, hoy día el monumento debemos acercarnos a qué representa para nosotros. Y para nosotros hoy representa un ícono de nuestra misma identidad. La mayoría de los que hemos tenido la suerte de viajar fuera de la región, a otros lugares de Chile, uno inmediatamente ve cómo destaca la plaza, nuestra plaza, respecto a otras plazas de otras ciudades a nivel nacional, incluso internacional. Es posible que la gente también, por un efecto de nuevo, por cercanía, uno se acostumbra a ver esta cosa gigantesca, ¿cierto? Tremenda, piensa que es común. Uno se aleja de Punta Arenas y descubre que no lo es. Y eso puede servir para preguntarnos ya, pero ¿quién es el sujeto que está arriba del monumento? ¿Y por qué está ahí? ¿Por qué es tan reconocido? ¿Y por qué está en la Plaza de Armas? ¿Por qué no está Bernardo Higgins en el monumento principal de la Plaza de Armas? ¿Por qué no está José de los Santos Mardones? ¿Por qué Magallanes?
Y al comenzar a responder esas preguntas, lo positivo es, de nuevo, acercarnos a nuestra identidad, a nuestra historia, y más allá de las respuestas que podamos obtener, el ejercicio de preguntarnos es positivo. Sí, interesante. Oye, yo, claro, revisando textos de 1920 o del 19, ya estaba la polémica instaurada en revistas locales sobre la importancia del cuarto centenario, la celebración, y si en realidad debería o no tener un carácter nacional. Y una discusión de hace 100 años. Y hoy día, ya en el quinto centenario, ¿cómo creen ustedes básicamente que son formadores de profesores? Lo estamos mirando este quinto centenario, la próxima celebración, como un hecho regional que nos interesa mucho más a nosotros, o lo que queremos proyectar a nivel nacional. ¿Te consideras? Mira, la verdad es que se están haciendo o llevando a cabo varias iniciativas ya para conmemorar este hecho. Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas han surgido a partir desde la región, digámoslo así, ya, porque a nivel del gobierno central, que yo sepa, no hay ninguna iniciativa. Hace poco nos reunimos con un profesor de la Universidad Católica y que andaban justamente haciendo un curso sobre las ciudades antiguas que se instalaron en Punta Dúngenes, en lo que fue Puerto del Hambre, ¿ya? En torno a Sarmiento, desde el punto de vista urbanístico, y le comentábamos que acá se estaban llevando a cabo varias iniciativas y ellos no conocían mucho y me decían que allá en Santiago, si no era por iniciativa de profesores o académicos, pero bien particulares, no era mucho lo que se estaba realizando. Por lo tanto, yo creo que esta conmemoración que se va a realizar, que se están haciendo muchas cosas, va quizás a ser muy parecido a lo que ocurrió en 1920, cuando se hizo prácticamente, se le dio la importancia desde acá, para que desde el norte de nuestro país se le diera Lo que es el tema, claro. Claro, mayor importancia al tema. Mira, lo más probable es que la conexión con otras ciudades venga desde nuevo, de sectores de Argentina, de sectores peninsulares de Europa, de que ellos se contacten con la región. Ahora, si ellos quizás pasen también por el gobierno central, entonces ahí quizás aparezca alguna actividad, pero yo veo difícil que las iniciativas nazcan desde la capital nacional. Ahora, a efectos regionales, yo creo que más allá de eso, la región debe hacerse cargo de la celebración. Yo recuerdo específicamente, a mí me tocó vivir los 500 años del viaje de Colón. Yo recuerdo que durante un año, incluso más de un año, todo giró alrededor de la figura de Colón. Claro. La Expo Sevilla. Y yo creo que ese es un ejercicio importante porque yo creo que este tema de rescatar su figura y de identificar la relevancia de la expedición es un proceso lento. No creo que lo logremos por una actividad o dos actividades. Debemos ir al tema de educación y de las generaciones más jóvenes. Y si nosotros logramos que durante 1 o 2 años todas las instituciones educacionales de la región se hagan cargo de la expedición, desde hacer competencias de dibujo hasta ensayo, lo que sea. Pero yo recuerdo que para mí el hecho más importante durante toda mi infancia fue el descubrimiento de América por Colón, porque me tocó vivir los 500 años, siendo consciente. El concurso de pintura. El concurso de pintura. Todos ganamos, parece, todos tuvimos el diploma. Me dio hasta vergüenza presentar completé el álbum, tengo todavía el álbum de los 500 años de Colón. Pero ese tipo de ejercicio yo creo que tiene que nacer de nosotros, tiene que nacer de la región. Si viene algo desde la capital nacional, bueno, se agradece, pero es nuestra identidad. De hecho, ahora en enero hubo un encuentro de las ciudades magallánicas que se realizó en Portugal, donde acudieron representantes de la Universidad de Magallanes, el profesor Lausis. Profesor Lausis, claro. Bueno, están las universidades de Portugal, de España, Universidad de Sevilla, Universidad del Alto Duero de Portugal, Universidad de Cebú en Filipinas, universidades de Brasil, universidades de la UMPA de Argentina, por supuesto la UMAC, que conformaron una red de universidades magallánicas, al alero del encuentro que se hizo, el cuarto encuentro que se hizo acá en Magallanes, de las ciudades magallánicas. Y una de las metas de esta red de universidades magallánicas es preparar y presentar una propuesta para que la ruta de Magallanes sea considerada patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Por lo tanto, como digo, se están haciendo varias cosas y ahora la tarea es dar a conocer esto para que la comunidad, como dice acá Francisco, se prenda, se apropie de esto y todos vayamos, incluso partiendo desde
todos los niveles de la enseñanza y no llegar o hacer que pase lo que tú señalas cuando hiciste la presentación, de que todo esto se queda en el mundo académico y no baja a la gente claro, a la gente para contribuir con su identidad. Ahora, lo positivo es que la comunidad demuestra deseo de conocer los temas. Cuando ya varios años lleva los días disculpa, se me escapa el nombre, cuando los museos abren, del patrimonio, y se abren los museos y se abren edificios históricos, la comunidad acude. Y ha habido días de largas filas de gente por visitar y conocer, y se realizan visitas guiadas. Entonces la comunidad está deseosa de. Entonces es algo que tenemos que aprovechar. Sí, indudablemente. Este año, bueno, el Día del Patrimonio se va a centrar en otro viaje interesante, que es el viaje de la goleta Ancud. Pero después de este año yo pienso que todos nos vamos a encauzar en el tema de Magallanes, que va a ser bien interesante. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa para luego volver con nuestros invitados para seguir conversando sobre este icónico viaje, el personaje, el monumento, el nombre de la región, en realidad, todo lo que atraviesa el nombre de Magallanes en el programa Página de Nuestra Historia. Luego vamos a volver a seguir conversando sobre el tema. El Hotel Cosmos es un establecimiento icónico en la historia de Punta Arenas. Por años fue el más lujoso y concurrido de la región, recibiendo a huéspedes ilustres. Era el centro bohemio de la ciudad y estaba donde actualmente funciona la Policía de Investigaciones. Se fundó el año 1897 y su fama solo palideció con el inicio del funcionamiento del Hotel Cabo de Hornos. Su primer dueño fue un alemán, quien lo bautizó con ese nombre por una línea de vapores que viajaba desde Hamburgo, en Europa, hasta Sudamérica. La mala fama de los germanos, debido a la Primera Guerra Mundial, obligó a su fundador a venderlo a un francés en 1916, quien modifica la letra K por una C. Luego estuvo en manos de ingleses, quienes recibieron en sus salones y habitaciones a la gran mayoría de los exploradores que se aventuraban a la Antártica, entre ellos a Ernest Shackleton. También dio alojamiento a Julius Popper, Gabriela Mistral, en su recibimiento en Magallanes. Grandes eventos y fiestas se desarrollaban en este lugar. Tal fue su fama que tuvo que ampliarse y parte de esa etapa aún persiste en la esquina de las calles Lautaro Navarro con Errázuriz. UMAC TV, la televisión cultural de Magallanes. Síguenos. Amigos, estamos de regreso con nuestros dos invitados, Marcelo Mayorga y Francisco Torres, ambos docentes de la Universidad de Magallanes, y obviamente dentro de su área de influencia, de conocimiento e intereses personales está el tema de la historia regional, indudablemente. Y son grandes conocedores de estos temas, del cual estamos hablando hoy en día también, del tema de Magallanes y el descubrimiento del estrecho, el 5º centenario, celebrando ya, preparándonos para celebrar ese viaje tan icónico que ¿cierto?, marca un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿cierto? Un viaje memorable, lleno de sacrificio, ¿cierto?, que llega de Europa a América, baja de Río de Janeiro, llega a la zona argentina, pasa un invierno muy crudo en San Julián, con motines, ajusticiamiento, y la verdad que vemos que Magallanes es un hombre también de armas tomar, un hombre con un carácter bien interesante. El descubrimiento mismo del estrecho, de lo cual, como habíamos hablado, el mismo Pigafetta, que relata el viaje, en muy pocas páginas relata el periplo por el estrecho, ¿cierto? Y bueno, luego un largo viaje hacia Asia, donde el hambre era el elemento fundamental, ¿ya? Para luego nuestro amigo Magallanes fallecer, ¿cierto? Morir ahí en una pelea que no tenía mucho arte ni parte, ¿ya? Y como todos estos grandes personajes de la historia mueren en accidentes que en realidad muy menores, ¿ya? Por Filipinas, y luego Elcano, ¿cierto?, termina con la nao Victoria, este gran viaje memorable, que hace muy poco don Mateo, ¿cierto?, desarrolló un libro bien interesante, y la historiografía también magallánica lo ha destacado con la importancia que tiene este hecho. Pero sobre la presentación misma de
del tema, descubrimiento del estrecho. ¿Cuáles son el concepto que ustedes como académicos de la universidad, formadores, cuál es el concepto personal sobre el tema? ¿Es un descubrimiento, un encuentro? ¿Cómo lo verían ustedes? Sí. Antes de responder, y a propósito de lo que mencionaste de la muerte de Magallanes en Filipinas, y como hablábamos en el bloque anterior de monumentos, justamente hay un monolito recordatorio del paso de Magallanes por Filipinas, ¿ya? Pero también en la isla de Mactan hay una estatua del jefe de la parcialidad de los aborígenes que dieron cuenta o asesinaron a Magallanes, y se le rinde culto ahí el tema de las visiones de qué significa este encuentro para uno u otro, ¿ya? Hecho ese paréntesis. Es el ejemplo es muy bueno igual. Sí. Hecho ese paréntesis, el tema del encuentro, ese encuentro es muy interesante porque justamente lo que recordaba Francisco de la época de la Expo Sevilla 92, yo lo tengo muy claro, que todos los productos era como cuando en la Teletón a todo se le pone la calcomanía de la Teletón, todos los productos tenían Expo Sevilla 92, que recordaba justamente los 400 años de ¿qué digo acá? De la llegada de Colón a América o del descubrimiento de América. Justamente en ese periodo es que desde el mundo académico se empezó a cuestionar esto de descubrimiento, ¿ya? Descubrimiento de América. Y la gente dirá, ¿por qué? Claro, porque Colón efectivamente llegó a América, pero América estaba poblada desde mucho antes, desde 12.000 a 14.000 años atrás. Entonces, tomando en consideración eso, uno puede tener, o hay varias interpretaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que piensa uno en relación a lo de Magallanes? Visto así, es que Magallanes en efecto llega al estrecho de Magallanes, da a conocer al resto del mundo este paso interoceánico, pero también no hay que soslayar que este territorio también estaba habitado. Y el estrecho de Magallanes, gran parte del estrecho, era el hábitat habitual o es de una de las etnias que conforman, que habitaron nuestra región, que habitan nuestra región, que son los Cahuéscar. Por lo tanto, desde esa premisa, decir Magallanes descubrió el estrecho es como borrar de un plumazo lo que por varios milenios realizaban los pueblos aborígenes, ¿ya? Pero esto no es solamente por esa situación, pero no le resta mérito al hecho de que Magallanes dio a conocer al mundo, que en efecto es lo que importa, ¿ya? Yo no le doy mucha importancia a estas discusiones que son quizás más del mundo académico que del común de la gente. Conceptual, claro. Conceptual, teórico. Yo lo veo más en el sentido de cuál es el concepto que permite a la persona que tú le estás comunicando esto comprender la importancia del proceso. Entonces yo pienso como en el banner del nombre. Entonces efectivamente es distinto decir Hernando de Magallanes, descubridor del estrecho, a Hernando de Magallanes encontró el estrecho. Puede ser una diferencia muy sutil, pero cuando yo le estoy explicando esto a alumnos, yo uso el concepto de descubrimiento para que ellos entiendan la relevancia y entiendan en el contexto de la época cuál era la importancia del viaje de Magallanes, qué es lo que Magallanes vino a hacer, qué es lo que Magallanes aportó al mundo occidental, porque nuestra visión es del mundo occidental, porque acá ni siquiera nos podríamos meter qué pasa en Oriente en todo este proceso, que nosotros tendemos a olvidarnos de la visión oriental, con Colón pasa exactamente lo mismo, pero desde Occidente, para la historia que nosotros profundizamos, la palabra que para mí encuadra el impacto es descubrir. Ahora, después sentado en una mesa, si queremos profundizar sobre qué es lo que efectivamente pasó y cuál es la relación con las comunidades que se ubicaban acá, es una discusión que es valiosa, que debemos tener, pero para mí la celebración es la celebración de la exploración que descubrió. De hecho, a eso venía. No. A eso venía, ese era su objetivo. De encontrar un paso interoceánico, y es lo que hizo, lo descubrió. Pero como digo, es casi de semántica. Si tú te pones a hilar más fino, puedes encontrar argumentos para una u otra visión. Oye, ustedes como formadores en la universidad, ¿cuál es la visión de los futuros profesores de historia sobre el tema? ¿Le dan la importancia? ¿La soslayan a otros temas? Ustedes que están en proceso mismo de formación, el viaje de Magallanes, ¿está valorado? ¿Se priorizan otros temas? Los jóvenes en realidad son bien críticos sobre estos hechos que la historia ha encauzado en un mismo marco durante décadas y décadas.
¿Y cuál es la visión de los jóvenes, de los futuros profesores? Mira, a mí me pasa que los alumnos de la región les cuesta escapar también del tema de la identidad regional. Entonces tú dices, ¿descubrió el estrecho? Y ellos dicen, sí, descubrió el estrecho. ¿Ya? Y ahí seguramente en unos minutos más conversaremos sobre el tema de descubrimiento de Chile, por ejemplo, si se considera o no en 1520. Y ellos, claro, juegan este juego entre la interpretación académica, semántica, pero también el desear rescatar esta figura que cuando ellos llegan a la carrera ya van en camino, o muchos ya reconocen como una figura relevante. Y están interesados también en validarla, ¿no? Pero claro, hay un reconocimiento fuerte a su viaje, a la figura, y yo creo que en general, de nuevo, para un efecto pedagógico de traspasar la importancia del viaje, el término descubrimiento es como la mejor opción por el momento. Sí, de hecho, tú cuando te enfrentas con alumnos que llegan a la carrera de historia, te das cuenta efectivamente del poco tratamiento que se le da incluso a general a la historia regional en los planes y programas en media, donde prácticamente lo que se ve de historia regional es el espacio que el profesor tiene que darse para tocar el tema de los pueblos originarios. Y ahí quizá, o en alguna de estas fechas, el profesor de historia tiene que ingeniársela para darle a conocer estos temas. Por lo tanto, cuando el alumno llega a la universidad, conoce, yo creo que muy poco de estos temas. Y ahí recién empiezan a profundizar y a valorizar, y lo que conocen es lo que conoce la mayoría de la gente, ¿ya? Por esta cuestión de la ausencia que hay de un espacio o una unidad completa que trate las historias regionales, no digo la de nosotros, en cada región tengan el espacio que se merecen para justamente desarrollar la identidad de cada región. Oye, dentro del tema que esbozaba Francisco, un tema interesante también, una discusión que lleva años en realidad. Yo, como le comentaba, trabajando sobre Mistral, que está entre el 18 y el 20, buscando encontré igual de parlamentarios, no de la zona de Santiago, que estaban muy motivados ante el cuarto centenario de generar a través del Congreso un documento que oficialice el descubrimiento de Chile de Hernando de Magallanes. Bueno, vemos la prolijidad del Congreso, que todavía no se ha desarrollado esa iniciativa, pero uno siempre estuvo como que entre esa disputa, entre Magallanes o Almagro. Uno mismo, su proceso de formación inicial acá en Magallanes, yo sabía que Almagro era analfabeta, que tenía sífilis y un montón de cosas negativas, mientras Magallanes es un héroe, un viajero extraordinario. Sacándonos un poco, ¿cierto?, la camiseta magallánica, ¿cómo consideras tú, y teniendo claro lo que hablamos recién sobre el concepto de descubrimiento, no, pero sobre descubrimiento de Chile por la historiografía, Magallanes o Almagro u otro? Yo, después de la gran biografía que acabas de hacer de Almagro, yo hasta me siento un poco culpable diciendo que yo para este tema específico me coloco la camiseta de Almagro. Sí. Oye, me gustaría ver su visión del tema, porque son profesores jóvenes, tienen una idea bastante formada, y en realidad son temas que uno se deja llevar por la camiseta de magallánico. ¿Tú, Francisco? Para mí el tema es comprender el proceso. Los términos tienen relevancia, pero los términos son funcionales para entender la realidad. Y la realidad es que, claro, Magallanes pasó por el estrecho de Magallanes. Ahora, cuando él pasa por acá, 1520, ¿qué es Chile en ese contexto? ¿Cuál es ¿existe Chile o no? O sea, realmente puede considerarse que está siquiera la semilla de Chile como colonia, ni hablar como república. ¿Qué impacto tuvo el viaje de Magallanes en la historia de Chile, en el proceso de colonización y conquista de Chile? Entonces tú eso lo traspasas luego a Almagro, y tú ves que Almagro pareciera que es el motor inicial para comprender la historia colonial de Chile. Entonces, si es así, claro, uno podría aplicar un principio del que llega primero, se lleva el galvano de descubridor, pero para entender el proceso de historia de Chile, y que de nuevo en esta etapa es diferenciada de la historia de Magallanes como región, Almagro es el que te permite entender, o sea, por qué llegaron y con qué objetivo llegaron, y qué le pasó a la expedición de Almagro, y cómo esto lleva luego a Valdivia. ¿Ya? Magallanes no estaba interesado en Chile, Magallanes no es su objetivo, y además hay una diferencia en términos de que lo que está buscando Magallanes es un fenómeno geográfico real, que existe más allá de la presencia de seres humanos o no. El estrecho existe y la Patagonia existe como fenómeno. Chile es una conceptualización política. Chile existe porque la creamos. Entonces, consideramos a Magallanes el creador de esa
de ese concepto de Chile. A mí me cuesta visualizarlo en ese sentido. Y además hay otro elemento que es, no necesita ese banner Magallanes tampoco para validar su aporte a la historia universal. O sea, no está dentro de las, aunque asignáramos a él como descubridor de Chile, no está entre las 5 cosas más importantes que aportó la expedición de Magallanes al proceso. O sea, es la expedición que encontró el estrecho, que exploró el Pacífico, que dio la primera vuelta al mundo, que generó un cambio global en esa época. Entonces, esa es la expedición de Magallanes, esa es la figura de Magallanes, y yo creo que quizás estamos invirtiendo muchos recursos en una discusión muy específica y nos estamos distrayendo del real valor de la expedición de Magallanes. Oye, también está validado en los textos escolares, descubrió Chile por el sur, Magallanes, y por el norte, Almagro. Como un término de empate. El concepto de doble descubrimiento es raro. Yo no sé quién fue el autor de esa idea de que las cosas se pueden descubrir dos veces, pero deja muy claro por qué queda de esa manera. Porque hay un párrafo que puede decir Magallanes pasó por territorio chileno en 1520, punto aparte, pero luego eso no lleva a nada. No lleva a ningún proceso relacionado con fundación de ciudades en Chile. Entonces, ahí se nota la desconexión que hay entre esta expedición de Magallanes a un lugar geográfico específico de América, de la Patagonia, y la historia de Chile. Oye, Marcelo, pero igual hay corrientes y bien potentes que hablan de Magallanes como un real descubridor del estrecho por sobre Almagro. Sí, de hecho, bueno, que señalan incluso con una especificación que dice el descubridor geográfico de Chile. Visto así, desde luego que Magallanes llegó a un territorio que posteriormente, ya 16 años después, Almagro llegaría por el norte y es lo que nosotros conocemos hoy día por Chile, descubridor geográfico. Pero yo más o menos apunto lo mismo que señala Francisco acá, que la figura de Magallanes perfectamente está reconocida a partir de la historia universal, ¿ya? De todo lo que él señaló. Dio a conocer la real magnitud del planeta, que había mucho más océanos que tierras emergidas, ¿ya? Por mencionar quizás las más importantes. Pero eso de descubrimiento de Chile por el sur también tiene sus bemoles, eso sí. Porque igual tiene cierta conexión el viaje de Magallanes con los conquistadores españoles que vinieron después. Almagro, incluso Valdivia. Valdivia, él quería, su visión no era tanto Santiago. Él empezó a fundar ciudades hacia el sur porque el tipo quería llegar hasta el estrecho de Magallanes y la tenía muy clara. ¿Ya? El mismo Alonso Ercilla, que vino después con García Hurtado de Mendoza, menciona Magallanes varias veces. Por lo tanto, todos estos tipos que vinieron después tenían noción de esta área por el viaje de Magallanes. Por lo tanto, ahí yo puedo sumar varios argumentos para decir que en efecto por Magallanes llegaron los conquistadores por el norte. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahora, sí, hay algo importante con lo de Valdivia, que yo creo que es importante para el rescate del tema regional igual. Sí, cuando Chile se estructura, el estrecho de Magallanes no forma parte de Chile. Es una empresa que Valdivia lleva a cabo, que logra a mediados del siglo anexar los territorios del estrecho a la gobernación de Chile. Pero antes de ese trámite, una cosa era Chile y otra cosa eran los territorios del estrecho de Magallanes. Y es Valdivia que lo anexa. Eso también, Valdivia quizás es una de las figuras que dentro de la historia regional está un poco dejado de lado porque se lo come su importancia nacional, pero la conexión con la región es importante. Pero ahí se nota que una cosa era Patagonia estrecho y otra cosa era Chile. Oye, volviendo al estrecho mismo, que ícono indudable, ¿conocemos el estrecho de Magallanes, los magallánicos? Yo recuerdo que hace muy poco, con la apertura de la costanera, que será con 2 o 3 años, nos habíamos como olvidado un poco de mirar hacia el mar. Y ahora quizás es una buena oportunidad del quinto centenario para conectarnos con lo que nos da sentido como magallánicos, ¿no? Sí. Mira, ahí tocaste 2 temas muy interesantes. Quizás podía dividir la respuesta en 2 partes. Yo creo que el magallánico conoce muy poco el estrecho. De hecho, el estrecho, por su geografía, hay una parte que, entre comillas, tú puedes recorrer, ¿ya? Y hay otra parte que es la parte sur, yo diría la costa nororiental, tú prácticamente la puedes recorrer hasta Punta Dúngenes. Y hay una serie de hitos que están relacionados evidentemente con Magallanes y después con otros navegantes. Es muy interesante. Pero la parte
digamos, de Cabo Froward hacia el sur señor. occidental es demasiado inaccesible, por lo tanto, visto así, es muy difícil de conocer, ¿ya? Pero la generalidad del magallánico conoce poco de su territorio y particularmente ligado al estrecho, no mucho, lo decía Francisco, lo vemos todos los días el estrecho y para nosotros es algo común, pero nadie se interesa en ir más allá. Ya hay varios accidentes geográficos dentro del estrecho, en esta parte de la costa nororiental que parece tan árida, pero hay accidentes geográficos que son muy interesantes y lugares asociados con hechos también muy relevantes. ¿Ya? Y lo que tú dices del Bicentenario, que hoy en día está la Costanera, que fue inaugurada en el Bicentenario, pero el Bicentenario de la República, y a propósito de pagar deuda, ahí se empezó a pagar una deuda, porque si tú analizas, lo que se hizo en el 2010 fue un hecho, una construcción, una urbanización, donde pudimos ver ahora el estrecho, que tiene una vista preciosa, de donde tú vienes desde la parte alta de Punta Arenas, se ve todo el estrecho, y eso se hizo en el 2010 en el contexto del Bicentenario de la República. Pero yo creo que eso tiene más relevancia para efectos de la figura de Magallanes, de reconocer el estrecho. Fueron prácticamente 2,6 kilómetros de costanera que unen los dos puertos fundacionales de nuestra región. Y de hecho una de las plazas, cuando inauguraron eso, el 2010 en diciembre, para el día de la comuna, el 18 de diciembre, se llama Plaza del Quinto Centenario. En la plaza que hay ahí entre Croacia y Sarmiento, al final, al lado del puente, donde hay... Está el busto de... Sí, y hay 5 pilares, y esos 5 pilares en efecto recuerdan este quinto centenario que vamos a celebrar el 2020. Por lo tanto, ahí ya el 2010 se hizo algo importante. Sí. Oye, Francisco, se nos viene a paso agigantado el quinto centenario. En el cuarto centenario, hace 100 años atrás, quedó un ícono que es realmente muy importante para la zona. No hubo gran cantidad de recursos generados a través del Estado para esta celebración, pero fue algo pequeño pero fundamental, el tema del monumento. Ahora el quinto centenario, la importancia que tiene. ¿Cómo esperas tú que sea ese quinto centenario? ¿Tienes expectativas planteadas sobre él? ¿Crees que es una oportunidad? La oportunidad que más me interesaría sería la instalación del hecho dentro del consciente de la región, más en detalle, y específicamente la generación quizás de una actividad que traspase el año específico de los 500 años, sino que se mantenga en el tiempo. O sea, que nosotros entendamos para las fechas importantes de la expedición de Magallanes, lo transformemos en, entre comillas, fiestas regionales. Pero efectivamente fiestas regionales que no dependan o que vayan gradualmente alejándose de las instituciones específicas que se identifican con la academia y con la historia, ¿cierto? La universidad, los museos, y se transformen en identidad regional. Me interesaría más allá de eso que la instalación de un monumento o de un recuerdo o algo, sino que algo que la comunidad se apropie y que tú sepas que todos los años, en tal semana, es la semana, por ejemplo, de Magallanes. Y se realicen actividades en función a eso. Entonces, una vez que nos insertemos en esta profundizar la identidad de la expedición, no nos alejemos nunca más. O sea que en 10 años más, después del quinto escenario, todavía mantengamos una alta presencia de ese hecho a nivel de la región. Sí, Marcelo, ¿se han conocido algunos íconos que se van a desarrollar en el 2020? Ahora, hace poco, el Centro Antártico Internacional, que va a ser algo espectacular. Algunos museos nuevos, Museo Militar, la Dársena, Nuevo Puerto, hay varios íconos. Tú igual como para ir cerrando esta discusión, pero con un enfoque hacia el futuro, ¿cuál sería tu visión para este 2020? ¿Qué te gustaría que se desarrolle? Si bien, como decía Francisco, el tema del monumento, más que trascienda más el monumento, que igual nos gustan mucho los monumentos a la gente de acá. Sí, pero bueno, ¿qué habría que hacer para que sea estéticamente mejor que el monumento que tenemos ahora? Es difícil. Yo creo que es difícil. Como decía yo, las deudas se han ido pagando paulatinamente. Ya está la Costanera del Estrecho que se realizó en el 2010, ya que en efecto sirve mucho para esta conmemoración. Ya el 2014 recién se vino a suplir también la deuda para con el pueblo chilote, con la inauguración del monumento también en la Costanera referido a la goleta Ancud,
Por lo tanto, monumentos, yo creo que los monumentos que debieran estar ya están. ¿Ya? Lo que hay que apuntar es a lo que señala aquí Francisco, a los hechos más simbólicos que se están realizando, ya no tanto los encuentros académicos que se van a realizar durante este año y los venideros en torno a la figura de Magallanes, sino que los hechos más simbólicos. Y en este caso yo considero muy interesante lo que se plantea a través de las ciudades magallánicas y de las universidades magallánicas, de generar estas redes, ¿ya? Para reconocer entre todos estas entidades que en efecto la ruta de Magallanes fue muy importante, insisto, para la historia universal, y ese concepto es que hay que hacérselo entender a todos los magallánicos de todos los niveles educativos, apuntar a eso, porque si solamente nos centramos en las obras monumentales, después el hecho se va a soslayar y vamos a identificar solamente el monumento, el ícono. Ahora, sí, sería interesante, por ejemplo, hay figuras que yo siento que falta hacer un poco de rescate. Se me viene a la cabeza Juan Sebastián Elcano y Antonio Pigafetta. Yo creo que se podrían construir cosas alrededor de esas figuras. No necesariamente monumentos, pero por ejemplo una nueva edición del texto de Pigafetta, que sea con sentido regional, ¿ya? O Juan Sebastián Elcano fue el que efectivamente queda con el registro de la primera vuelta al mundo. Entonces esa es otra figura que uno siente cuánto el magallánico lo conoce. Entonces quizá por ahí también se pueden hacer algunos ejercicios. Creo que Elcano, como dato, traidor, ¿no? en el motín en San Sí, Julián, yo quería y evitar Magallanes le perdonó la vida. Quería evitar ese comentario, pero bueno. Sí. Oye, mira, se nos pasó el tiempo volando y la verdad, bueno, agradecerle su presencia, porque la idea de estar reunido acá en la biblioteca Armando Brown del museo y con UMAC TV es, claro, que estos temas de discusión, claro, lleguen a través de una nueva forma, no a través de los textos, sino a través de la televisión y de la radio, a los hogares magallánicos, para comenzar una discusión en diferentes niveles, aunque sea en el nivel más inferior, que comience esta discusión para apropiarnos de estos temas tan interesantes que son de historia regional, a través del programa, claro, Páginas de Nuestra Historia, en colaboración Museo Regional y Universidad de Magallanes. Y bueno, agradecerles también su presencia, profesores de la universidad, amigos, y bueno, muchísimas gracias por su presencia, y a invitar a la gente que nos siga viendo en este programa, en el cual vamos a ver diferentes temas de historia regional. Y muchas gracias por su tiempo.